Gloria a Dios. Vamos a continuar en la enseñanza que estamos trayendo. Estamos bajo el tema el terreno de la mente. Este es el tercer trimestre del Instituto Bíblico y vamos a tener, no quiero prometer, pero tenemos hoy la primera parte ese es el título de hoy, Cambio de Mente, primera parte. No sé si tendremos una tercera parte, pero sí tendremos una segunda. Y el título le pone allí, Cambio de Mente, primera parte. Cambio de mente, primera parte. Bueno, la palabra que hoy vamos a estar enfocándonos es la palabra transformación. Vamos a estar hablando de transformación. Esta palabra transformación en el griego es la siguiente palabra. Es la palabra metamorfo o metamorfó. Tiene dos O. Y viene de la palabra, ¿quién sabe? ¿Cómo? No oigo su voz. Metamorfosis, ¿verdad? O metamorfosis. Bueno, metamorfosis habla de algo que cambia de un estado a otro, ¿verdad? Por ejemplo, siempre utilizamos el ejemplo de la oruga y la mariposa, pero también la rana, si se dan cuenta, ella pasa por un proceso de transformación. Esos procesos son del huevo, luego viene a ser una larva, luego un renacuajo. Yo no sabía que esa palabra era, en realidad pensaba que era cuando le decían a uno que estaba pequeño, mira renacuajo, no sabía que existía esa palabra, pero me di cuenta estudiando esto. Del huevo va a la larva y luego renacuajo y luego se convierte en una rana. No sé si ha visto cuando el pececito deja el huevito, luego es un pequeño, ¿verdad?, pez allí. Luego de ese pececito comienza a desarrollar las piernas y luego viene a ser una rana. Pero aquí yo quiero que pensemos por un momento en esta transformación. Quiero que pensemos de que ¿cuántas veces nos sentimos como un poquito desesperados por crecer espiritualmente? ¿Cuántos sienten a veces ese desespero? Quiero crecer, quiero crecer. Y muchas veces tiene que ver con la falta de aplicación, pero debemos entender que el crecimiento tiene etapas, tiene facetas, ¿verdad? Y debemos de apreciar cada fase de nuestro crecimiento. Debemos de mirar, debemos de apreciar y decir, wow, el Señor me ha traído de aquí, ahora estoy aquí y vamos en ese progreso. No debe haber desespero, falta de paciencia en lo que es el trato de Dios o en la transformación de cada cristiano. Debe haber un proceso, ¿verdad? La santificación es donde nos encontramos los nuevos nacidos, los que somos nacidos en Cristo. Ya fuimos justificados, ahora estamos en el medio que es la santificación, es el progreso del cristiano. Bueno, yo quiero que me acompañen al libro de Romanos 12. Romanos 12, verso 1 y 2 vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Solamente lo vamos a leer ahora, luego lo vamos a desarrollar o a examinar un poco más. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, muchas veces en la Biblia, cuando se habla del corazón y la mente, se utilizan bajo el mismo sentido. A veces cuando el Señor habla de pensamientos, puede hablar de mente, también del corazón. Por ejemplo, si me acompañan a Mateo 9:3, vamos a usar una referencia allí para ver cómo la palabra a veces utiliza el corazón como nuestro centro de pensamiento también, así como la mente.
Mateo 9, verso 3. Aquí Jesús está discerniendo los pensamientos de los fariseos, y hay una parte donde el Señor le pregunta, ¿verdad? Dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí. Ahora, ¿qué es hablar dentro de sí? Es pensar, ¿verdad? Dice, este blasfema, o sea, Jesús. El verso 4 dice, y conociendo Jesús, ¿los qué? Los pensamientos. Ahora, fíjense lo que está diciendo, los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros, ¿qué dice? Corazones. Fíjense cómo la palabra, tenemos que ver el contexto, porque muchas veces el corazón, la Biblia se refiere a la voluntad, a la decisión. Muchas veces se refiere al pensamiento o a la intención de lo que hacemos. Entonces, el contexto, estudiamos eso en hermenéutica, es lo que nos ayuda a entender cómo utilizar la palabra corazón o mente, ¿verdad? Más adelante, el capítulo 13, si pueden acompañarme allá, verso 15, vamos a ver otra referencia. El mismo libro de Mateo, capítulo 13. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí, cuando la palabra dice que el corazón se ha engrosado, está hablando que está envanecido, está enaltecido, se ha endurecido por el engaño de las cosas terrenales pecaminosas. Y aquí lo que quiere decir engrosado también es, el corazón se ha inclinado de forma total a lo terrenal. O sea, ahora este corazón engrosado ama las cosas terrenales más que las celestiales. Dice, el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y fíjense lo que dice, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Ha visto la cara de, si tiene hijo, verdad, o de un niño, cuando usted le dice algo que él no quiere oír? Que dice, ay, como que no quiere, ¿verdad? Aquí oír pesadamente está hablando que lo que estamos escuchando no está conforme a lo que yo quiero. Y por eso no abrimos el oído a esas palabras, sino que oímos como que no queremos. Y por eso dice luego, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y luego dice, y con el corazón entiendan. Y luego dice, y se conviertan y yo los sane. Ahora fíjense cómo podemos concluir que el corazón y la mente, es importante esta parte, el corazón y la mente trabajan unidos, ¿verdad? La mente piensa, el corazón decide. Pero ambos también, de forma inversa, la mente decide y el corazón piensa. Es una función unida. Vamos a pensar en lo siguiente, para simplificar. Pensemos que la mente es un empleado, ¿verdad? Y el corazón es el jefe, el patrón. Vamos a pensarlo así. Bueno, todos los pensamientos lo vamos a ver con el modo de sentir. Por ejemplo, si usted siente, o usted decide, o usted quiere, la voluntad, agradar a Dios, ser cristiano, un cristiano genuino, vivir para Dios, las palabras que oímos bíblicas, aunque molesten en la carne, usted las recibe porque usted quiere, de forma intencional, agradar a Dios. Se puede entender hasta ahí. Pero si usted no quiere agradar a Dios, las palabras que usted escucha bíblicamente, usted las va a rechazar, va a cerrar el oído. Entonces fíjense cómo el corazón es quien le da el permiso a la mente a meditar, a recibir por medio de los sentidos eso que estamos escuchando. Por ejemplo, la mente es como un empleado y el corazón es como un patrón. El patrón le da una orden al empleado, vamos a decir, le da orden a la mente para que piense, para que razone, para que discierna. Pero si el patrón no le gusta lo que el empleado le está refiriendo, el patrón le puede dar una orden y decirle, no quiero que se haga eso. No sé si lo están relacionando bien. Entonces el corazón es quien decide lo que la mente recibe. Es el corazón, pero trabajan unidos. Un patrón no puede tener un negocio vamos a decir, un negocio sin empleados, porque él es quien manda, pero los empleados trabajan. Pero cuando el corazón no quiere, el empleado le puede decir, patrón, jefe, vamos a hacerlo así, que es mejor. El patrón no quiere, dice, no quiero. Y cierra la puerta al empleado. La mente y el corazón funcionan igual.
Cuando oímos la palabra de Dios, si el corazón no quiere, no va a recibir ese mensaje. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más, quisieron por encima de las tinieblas que la luz. Ahora, no importa, por eso es que hay gente con intelecto increíble, con mucho conocimiento, pero si su corazón no es conforme a Dios, ese conocimiento es vano. Y el crecimiento espiritual inicia con el conocimiento, pero se consuma con nuestra intención conforme a la palabra, nuestra obediencia en este caso. Vamos bien, ¿verdad? Bueno, el corazón anhela y ordena la mente deposita y luego ambos unidos piensan. En otras palabras, el corazón siempre va a tomar de lo que la mente tiene. Usted nunca va a anhelar algo que usted nunca ha visto. Nunca, es imposible. Usted no puede decir, quiero algo que no me imagino. O sea, ¿verdad que suena ilógico? Bueno, por eso es que de la mente es de donde se toma para decidir. Es por eso que es necesario estar llenos de la palabra de Dios para que cuando vayamos a escoger una decisión tengamos de dónde tomar para decidir correctamente. Por ejemplo, el corazón decide, ¿verdad? Acuérdense que la mente lo que hace es argumentar. Discernir, lo que significa es argumentar entre dos cosas a ver cuál es la mejor. ¿Sí lo pueden entender? O sea, la mente dice, bueno, me voy por aquí o me voy por allá. ¿Como esto o como aquello? ¿Compro esto o compro aquello? Esa es la mente. Pero es el corazón quien decide lo que quiere. ¿La palabra de Dios o la palabra del mundo? ¿Verdad? Eso es lo que el corazón dice, no, quiero la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la intención es, quiero vivir para Dios. Pero si estamos, un ejemplo, en la iglesia y tenemos un plan personal, cuando la palabra nos confronta, decimos, ¿la palabra de Dios o lo que yo quiero? Lo que yo quiero. Pero si amamos a Dios con todo, la palabra de Dios escogemos. Esa es la diferencia. Bueno, las decisiones del ser humano son producidas por medio de dos cosas. Número uno, los que toman notas, sentimiento y pensamientos. Sentimiento, pensamientos. Las decisiones del ser humano son producidas por medio de sentimientos y pensamientos. O sentimiento y pensamiento en singular, póngalo. Sentimiento le puede poner al lado alma. El alma es la que siente. Y pensamiento es el espíritu, ¿verdad? Por eso dice Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, el espíritu siempre está conectado al alma también. Cuando el Señor formó a Adán, lo hizo un muñeco, vamos a decir, ¿verdad? De barro. Cuando Él sopló, dice que sopló en él y fue un ser viviente. Un ser viviente es aquel que tiene alma y espíritu. El espíritu lo podemos ver como la comunicación con Dios y la comunicación con lo espiritual. Pero también vemos que es la mente, ¿verdad? Y el alma es lo que se conecta con el espíritu, pero también con lo externo, porque es sentimental. Ahí están los sentidos, ahí están las emociones. Y normalmente cuando usted decide, lo primero que usted piensa es, ¿cómo me siento acerca de esta decisión? Eso es lo primero. Entonces, cada quien va a decidir conforme al sentimiento. Por ejemplo, cuando usted piensa en sus hijos, usted no piensa primeramente en la idea del concepto, sino en el sentimiento, ¿verdad? ¿En qué ayuda esto a mi hijo? Porque lo amo. Ese sentimiento, ¿lo pueden ver? Entonces, todo va a estar basado en mi sentimiento. Por eso es que nuestros sentimientos deben estar entregados a Dios para que no nos dominen las emociones carnales. Entonces, uno dice, pero quiero servir a Dios, pero cuesta mucho. Si nuestros sentimientos están inclinados a la voluntad de Dios, vamos a sacrificar el dolor porque amamos a Dios sobre todo. Entonces, ahí ven la conexión del pensamiento y el sentimiento. Bueno, hay un lapso de tiempo en nuestras vidas donde no decidimos, aunque sintamos. Y es el tiempo de la niñez, ¿verdad? Cuando usted era pequeñito, usted no, con 9 meses, decía, hoy quiero filete de miñón con plátano, con arroz o con frijoles, no sé. Usted no decía eso. A usted le ponían en la boca lo que su papá quería. Y usted no argumentaba, ¿verdad que no? Usted se quedaba allí. Bueno,
Hay lo que se llama rechazos del cuerpo. Sabemos que si el niño rechazó la leche, que esto, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la mente en este caso. Bueno, los alimentos que usted come hoy fue porque su papá y su mamá se los dio cuando pequeño, ¿verdad? Usted no nació y dijo, quiero tacos, tamales, arroz, carne. Usted no dijo nada de eso. Su papá se lo dio y usted creció con esta adaptación. Y ahora a usted le hace falta. Tengo deseo de unos tacos, de unos tamales, del arroz, frijoles, carne, etcétera. Y van viendo cómo eso usted no lo escogió. Usted no escogió ser mexicano, ecuatoriano, dominicano, colombiano, puertorriqueño. Usted no escogió eso. Dios le dio ese privilegio. ¿Están de acuerdo? Bueno, las vestiduras, su forma de vestir. Bueno, cuando usted era niño, usted no le decía a su papá qué se iba a poner. Ya luego que el niño comienza a ver la televisión y se influencia, le dice, quiero vestirme así, pero eso es otra cosa. Pero inicialmente nadie nunca escogió cómo vestirse, ¿verdad? Tampoco el lenguaje. Usted no decidió qué tipo de lenguaje iba a aprender. Incluso, fíjense cómo el lenguaje no viene en los genes, viene por aprendizaje. Porque una persona que es, suponiendo en este caso hispano, pero el niño crece aquí, el niño no habla español naturalmente, sino el primer idioma o el que él más oye, ese desarrolla. ¿Se dan cuenta? Fíjense que todo está aquí en la mente, de ahí sale todo. Entonces vemos también los modismos. Usted sabe modismo porque usted se crió en una cultura donde los modismos era algo natural, ¿verdad? Por eso uno dice algo de aquí en modismo y muchos no entienden porque no saben, no lo tienen aquí. También los deleites culturales. Hay culturas que hacen cosas que usted dice, esa gente están locos. Pero le llamamos loco a lo que no nos gusta, a lo que no entendemos o no conocemos. Pero lo que pasa es que no está grabado aquí. Bueno, la mente de un niño, oigan bien, es como una computadora nueva, ¿verdad? Las computadoras tienen memoria. Y esa computadora, ella va a operar conforme a lo que usted grabó allí. Usted no puede prender la computadora, encenderla y pretender de que allí va a haber un programa que usted no guardó, ¿verdad? No funciona así. Sino que lo que usted grabó allí, usted busca lo que ya tiene grabado en la memoria. Y ella, la computadora, opera conforme a lo que está guardado, lo que está salvado en esa memoria. Nunca va a aparecer nada que usted no puso allí. Es imposible. En los niños, igual forma. Por eso usted hoy dice, ¿quién le enseñó esa palabra a ese niño? Aquí no se le enseñaron, fue el que la escuchó por ahí o la vio en televisión o en el teléfono, etcétera, y eso se le quedó grabado y como estamos más inclinados al mal, es más fácil aprender malas palabras que buenas palabras, es más fácil. Usted dura 5, 6, 7 meses diciéndole al niño que diga mamá o papá y lo dice ya cuando cumple el año, ¿verdad? Pero una mala palabra la escucha una vez y usted le dice, ¿quién le enseñó eso? Una vez. Ahora, fíjense la inclinación del corazón. Bueno, quiero hablar un poquito de algo que estudié acerca del pensamiento. Hay un epistemólogo y psicólogo. Epis, acuérdense siempre que es conocimiento o sabiduría, ¿verdad? Y psicología viene de la palabra psique, que es alma. Un psicólogo es el que estudia el alma, los sentimientos y las emociones. Un epistemólogo es uno que estudia el conocimiento y el desarrollo de la mente. Bueno, se llamaba Jean Piaget, era suizo, y él se dedicó a estudiar la mente y el desarrollo del niño, o sea, el desarrollo de la mente desde la niñez. Y hay 4 etapas que nosotros todos vivimos. La primera es la etapa de 0 a 2 años, que es la no tienen que tomar esta nota, lo pueden buscar en internet, sensoriomotora, y ya saben que la palabra sensor es lo que contesta conforme a los sentidos, ¿verdad? La segunda, de 2 a 7, perdón, es preoperacional. Opera conforme a lo que aprendió, lo que se grabó anteriormente. De 7 años a 12 años es pensamientos de operaciones concretas, ¿verdad? Ya tiene más sentido el niño. Y de 12 en adelante, hasta nuestra edad o hasta la vejez, pensamiento de forma abstracta. Por ejemplo, de 0 a 2 años, le voy a leer cómo piensa el niño. Esta es la etapa donde el niño solamente piensa en él. Solamente piensa en él. Él está ensimismado, si podemos decir. Él cree en el aquí y en el ahora. Él no piensa en qué pasó ayer ni qué va a pasar mañana. Él está allí. Si ve un juguete, gu, va, ga.
Él está enfocado en su círculo, ¿verdad? Eso es de 0 a 2 años. Y él responde por medio de sentidos, por medio del mundo externo y por medio de la acción. Si usted hace algún sonido, él reacciona. Eso es de 0 a 2 años. De 2 años a 7, fíjense en esta mente, pero antes de avanzar quiero decir esto. Este niño de 0 a 2 años, ¿se acuerdan que dije que está ensimismado? Y solamente está enfocado en el aquí y ahora. ¿No ha llegado la sociedad a pensar así con los teléfonos? Se olvida de todo el mundo y están aquí y ahora. O sea, actuamos, si me puedo incluir, de 0 a 2 años con esa mentalidad, solamente enfocado en lo que tengo aquí. Acuérdate, ay sí, verdad, y luego despertamos. Y eso es lo que el enemigo ha hecho, que nuestra mente se encierre en algo tan pequeño para que no razonemos como seres humanos o como seres creados a la imagen de Dios. Bueno, el segundo es el pensamiento preoperacional. Pre siempre quiere decir antes. Este se relaciona por medio de símbolos. El niño, muchas veces piensa el papá que ya aprendió, que ya sabe mucho. Es muy inteligente. No. Si el niño ve la televisión, ¿verdad? Y usted le dice, televisión. Si usted quita la televisión y pone un microondas en la pared, ¿qué va a decir? Televisión. Porque es simbólico lo que está representando su mente, nada más. Él no razona en que, pero no tenía, ¿verdad?, la pantallita aquí en los botones de calentar. Él no tiene esa capacidad. Entonces, de 2 a 7 años, los niños están allí y aprenden por simbología, si podemos decir. Estos relacionan todo por medio de objetos, lugares y personas, oigan bien, influenciando su comportamiento emocional y social. Fíjense lo importante de la mente. Aquí solamente estamos hablando de cómo funciona la mente. Esto afecta su comportamiento emocional y también social. Bueno, de 7 a 12, ¿verdad? 7 a 12 años, se le llama pensamiento de operaciones concretas. Y es aquí donde el niño comienza a razonar. Ahora, hay niños que pueden desarrollar, eso es ya un caso especial, niños que tienen una mentalidad un poquito más desarrollada, de 11 o 10 años. Ahora bien, pueden haber niños de 8 o 9 años, o de 5, de 4, de 6, que reaccionen de forma adulta, pero lo único que están haciendo es repitiendo. Usted puede decir, ese niño piensa como un adulto, pero no está razonando, está repitiendo la actitud del papá o de a lo mejor lo que vio en televisión. Pero de 7 a 12 es donde inicia el niño a razonar. Es por esta razón que no bautizamos niños, porque no tienen la capacidad racional de elegir o escoger un bautismo, decir, quiero bautizarme porque entiendo lo que es la fe. Pero ya cuando el niño dice, quiero, yo entiendo, bueno, uno apela a su razonamiento, hasta ahí llega. Bueno, de 12 en adelante es donde comenzamos a operar en imaginaciones, razonamientos lógicos y formación de ideas por medio del conocimiento adquirido, pero es del pasado, de todo lo que aprendimos de forma experimentada. O sea, todo lo que usted y yo hacemos es porque lo aprendimos ayer o hace un momento. Aquí estamos aprendiendo algo para aplicarlo en el futuro, pero todavía no lo sabemos. Entonces, así de 12 años en adelante, las personas ya reaccionan o piensan o razonan, conforme a las experiencias pasadas. Ahora, quiero repetir esto. Razonamos conforme a las experiencias pasadas, ¿verdad? Bueno, la fe consiste en obedecer algo que no hemos experimentado, pero conociendo la veracidad de Dios, lo hacemos. Dios quiere que confiemos en Él sin haberlo experimentado, y en la obediencia aprendemos fe o aprendemos a confiar en Dios. Bueno, es por esto que Proverbios 22:6 dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué dice esto el texto? Porque el Señor sabe que el niño tiene la mente bien limpia de cosas sucias, externas, y de todos los pensamientos y problemas y todo lo que el mundo trae, y es el mejor momento para llenarnos de la palabra, llenarlos del temor de Dios, llenarlos de todo lo que es la palabra, y hacer un sacrificio y apartarlos de las cosas que la televisión le enseña, o los teléfonos, ¿verdad? Como siempre digo, no estoy condenando eso, pero es tan difícil. Cuando uno le suelta un teléfono a un niño, usted le pone unos
muñecos, y si no está controlado, los anuncios, los videos que están a la derecha del YouTube, está lleno de cosas. Ayer mi esposa y yo vimos unos muñequitos, cartoons, mis hermanos, extremadamente pornográficos. Cartoons, muñequitos. Y si el papá no tiene noción de lo que es eso, hace así como o sea, mira la televisión como de lado a ver qué hace. Y dice, oh no, es muñeco lo que está viendo. Pero no se ha sentado a analizar qué es lo que está viendo. Y es un peligro porque el niño se llena de todo esto y comienza a actuar reverde y usted no se da cuenta y comienza a decir, ¿por qué el niño está actuando así? Ahora, hay una naturaleza en el niño ¿verdad? Sin aprender nada. Dice que la necedad está ligada al niño por el pecado. Pero debemos de lo más que podamos resumir o reducir, es la palabra, lo más posible a que no se llenen de estas cosas porque van a reaccionar conforme a ellas. Bueno, la palabra aquí, instruir, es muy importante, una palabra muy buena, es la misma en griego. Instruye al niño. ¿Qué es instruir? Bueno, fíjense lo que se llama la palabra, estrechar. Estrechar. Se imaginan un francotirador, ¿verdad? Vamos a decir queriendo matar a un animal, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. Y la mira lo que hace es estrechar su mirada en un solo propósito, o sea, la mira lo que hace es borrar todo lo externo y estrechar la mirada para poder dar al blanco. ¿Se acuerdan lo que significa pecado? Hamartía es errar el blanco. Entonces, instruir significa disciplinar de tal forma que el niño se enfoque en el centro de la verdad y no en lo que está de forma externa o alrededor. Eso es disciplinar. Ahora, hace unos días utilicé un ejemplo un poco jocoso, pero es de mucha sabiduría. Cuando hablábamos de cuando dos amigos quedaron de ir al estadio a ver el juego, pero uno se fue primero y el segundo llega tarde al juego, pero lo llama. Llegué tarde, ¿dónde está sentado? Y el que está en el estadio le comienza a decir, le comienza a definir dónde está y le pregunta el otro, pero dime el color de tu camisa para encontrarte, es más fácil. Y el amigo que está en el estadio le dice, no es rosada, no es azul, no es verde. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Decirle el color o decirle los colores que no son? Lógicamente decirle el color que es, porque o sea, el saber cuál no es demasiado amplio. Pero aquí instruir es mostrar el camino recto y al aprender eso, ya lo demás queda sobrando. Esa es la idea de aquí, instruir. Es enseñarle al niño por dónde debe andar. Hijo mío, mira, debes enfocarte, cuando veas ese es el camino, por ahí debes andar. El niño racionalmente va a decir, mamá o papá me dijo que es por ahí. Y todo lo demás, él va a decir, no, él no me dijo que es por ahí, él me dijo que es por ahí. Entonces la verdad nos hace libres. Y por eso que hoy hay cristianos que dicen, mano, hay que aprender las tácticas de Satanás viendo cosas malas para saber cómo opera. Y eso no es bíblico. Es la verdad que nos hace libres. Entonces, aquí instruir al niño es estrechar. Es con el fin de conocer la verdad para poder distinguir de la mentira. Vamos a pensar en una flecha por un momento. No en las flechas que vemos hoy, que una máquina la hace, sino aquellas que eran hechas con un cuchillo, ¿verdad? ¿Saben por qué están puliendo esa flecha? ¿Se han preguntado eso por qué? ¿O por qué tiene la puntita puntiaguda? La flecha tiene atrás plumitas, ¿verdad? Como la ven en fotos, en internet y eso. Esas plumas es lo que le da dirección, ¿verdad? Para que no se salga del camino. Pero la puntita se hace bien fina para que rompa el aire. Y al romper el aire crea en forma de triángulo y todo lo demás abre con el fin de dar en el blanco. Esa es la idea de pulir. Aquí instruir, estrechar, significa eso. Bueno, nuestra mente en la palabra de Dios está siendo pulida por la Biblia. Está siendo pulida para que miremos el blanco, desechando lo demás. Para que cuando actuemos nuestra flecha dé en el blanco. Incluso hay un salmo, si no me equivoco, que dice que los hijos son como flechas, ¿verdad? Pero el papá debe prepararlo, ¿verdad? Entonces vemos aquí un ejemplo de la flecha que está siendo pulida, porque si se deja muy, vamos a decir, no tan lisa o pulida, eso afecta su dirección y se sale del camino. Esa es la idea de estrechar aquí, de instruir.
Nosotros estamos siendo pulidos por la palabra para que al salir seamos como flechas y demos en el blanco. Esa es la idea. Pero la instrucción, la disciplina, lo que dice 2 Timoteo 3:16, habla de que la palabra es útil para enseñar. ¿Dónde? En la mente. Instruir. ¿Dónde? En la mente. Corregir. ¿Dónde? En la mente. Redarguir. ¿Dónde? En la mente. Y todo es aquí para que cuando el corazón escoja la decisión, tome de esa mirada firme y estrecha que tenemos ahora. Jesús dijo, relacionando esa palabra, ancho es el camino que lleva a la perdición. Por donde quiera que usted tire la flecha, cae en el mundo. En otras palabras, fuera del blanco. Pero estrecho es el camino que lleva a la salvación y pocos lo encuentran. Y pocos es exactamente porque hay que pagar un precio para entrar por ese camino estrecho. Bueno, acompáñenme al libro de Efesios 4:22. 4:22. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Se acuerdan la palabra que hemos estado repitiendo? Vaciar, limpiar y llenar. Bueno, aquí es la parte de vaciarnos. ¿De qué? Del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está viciado o lleno, ¿verdad? O corrupto, corrompido, conforme a los deseos engañosos. Ahora, si vemos este texto, es muy importante entenderlo. Nosotros por naturaleza humana estamos llenos de pecado, llenos de iniquidad. Así vinimos de fábrica. Y aquí cuando tenemos vida nueva en Cristo, nos manda a despojarnos de ese hombre viejo. ¿De qué forma? Bueno, aquí está hablando de los hechos. Pablo utiliza despojaos del viejo hombre y de sus hechos, de lo que antes éramos. Despojarnos de la forma de pensar de antes, de la forma de vivir de antes, de la forma en que nos dirigíamos, del propósito de vida que teníamos, de la meta a alcanzar que teníamos. Y luego dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Podemos ver aquí, Pablo nos está hablando de vida nueva. ¿Dónde inicia en el cristiano la vida nueva? En la mente, su forma de percibir, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Bueno, en cuanto a la pasada manera de vivir, voy a utilizar otro texto en el mismo libro, capítulo 2 de Efesios. Vamos allá. Y vamos a ver un ejemplo en esa parte donde dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Vamos a ver en Efesios 2 cuál era esa manera de vivir de nosotros. ¿De dónde nos está hablando aquí Pablo? Efesios 2:2 dice, en los cuales, ¿cuál es la palabra que sigue? Anduvisteis. Aquí andar es acerca de nuestras actividades diarias, en pensamientos, en hechos, en sentimientos, todo lo que un ser humano hace. Se refiere a la palabra andar. Dice, anduvisteis en otro tiempo. Y luego dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, y aquí conforme está hablando del molde, pero corriente está hablando de algo que te lleva con ella, ¿verdad? Cuando usted tira una flecha, como estamos explicando, siempre esa flecha va contra corriente por la velocidad que lleva. Por la velocidad que ella lleva, siempre la brisa quiere detener esa flecha. Por eso se extiende el arco con fuerza. Entonces aquí vemos que el molde, dice luego conforme, es molde. Si usted, por ejemplo, no sé si en sus casas hay de esos moldes de hacer pasteles y cupcakes y chocolates, etcétera. Y aquí la idea es que usted, cuando prepara la mezcla del pastel, echa en cada molde, ¿verdad?, la porción, y cuando lo saca del horno, todos los pastelitos salen iguales. Bueno, Satanás ha creado un molde terrenal donde todos han sido moldeados por ese estilo de vida, por ese pensamiento, por ese anhelo de vida. Por eso el texto dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Bueno, aquí notamos un principio. Más adelante el texto dice, el espíritu que ahora opera, ¿verdad? Opera.
La palabra opera es la palabra del griego energeo, que significa práctica, costumbre o ejercicio. Antes vivíamos en esta práctica, en este ejercicio, en esta costumbre. O sea, pecábamos por costumbre, ¿sí o no? Y por eso dice el texto, voy a brincar al 3, entre los cuales todos nosotros, Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo, y aquí menciona 3 cosas, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos de la carne. Ahora, siempre que usted vea la confrontación al pecador o a nuestra vida pasada, hay que invertir el texto. Y podemos leer en los pensamientos de la carne, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Porque todo comienza en el pensamiento. Aquí vemos que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Bueno, es importante entender esto. Es una palabra un poquito dura cuando decimos andando conforme al diablo o a Satanás. Una palabra que le cae duro, ¿verdad? Que no es cristiano. Pero todos vinimos de allí. Esa era la vida pasada que aquí está hablando el texto. Es por eso que Génesis 6:5, miren lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, y los designios vienen del corazón. Y luego dice, de los pensamientos del corazón, de ellos era de continuo y solamente mal. De continuo y solamente mal. Miren, la condenación, cuando Dios condenó a Adán y a Eva, o a toda la raza humana, esa maldición, el Señor dijo, maldito serás, y a la mujer le dijo, dolores tendrás en tus preñeces, etc. Pero la maldición en sí, oigan bien, consiste en nosotros caer bajo el dominio de Satanás. Esa fue la condición que caímos. Y todo lo que el hombre hace, lo hace en naturaleza a la serpiente. ¿Por qué? Porque obedeció su palabra. ¿Se ha preguntado por qué es más fácil obedecer la voz de Satanás que la de Dios? Lógicamente es por la naturaleza adámica. Es fácil, solamente tenemos que pecar y estamos obedeciendo a Satanás, eso es lo único. Pero ir contra corriente, obedecer a Dios, es más difícil. Ahora, esa es la condenación, esa fue la condenación en el Edén, de que ahora el hombre iba a ser fácil tener relación con Satanás en cuanto a obedecerle, iba a estar por debajo de él. Primera de Juan 5, 18 y 19, dice, el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Y ahí vemos, mis hermanos, por qué es tan necesario nosotros cambiar nuestra mente, cambio de mente, para no tener la percepción de Satanás, los deseos de Satanás, ni mucho menos su plan, obedecerlo. Bueno, le voy a hacer una pregunta bien simple. ¿Cuál es la diferencia de un niño que vive en la India, que se crió en medio de serpientes, y un niño que vive en Inglaterra, que no se crió en medio de serpientes? Ahora, la diferencia, lógicamente, viendo la ilustración, es que el niño de la India no le tiene miedo a la serpiente. Juega con ella, se la pone aquí, como si fuera un juguete. Pero el de Inglaterra ve una serpiente en su casa, a correr se ha dicho, ¿sí o no? Ahora, ¿dónde está el problema? Si usted lo puede encontrar. ¿En la India? ¿En Inglaterra? ¿En la serpiente? ¿En el niño o en su mente? ¿Dónde? En la mente. Porque desde pequeño le enseñaron que la serpiente era algo natural. Mientras que el niño de Inglaterra, el niño inglés, le enseñaron que la serpiente era muy peligrosa. Ya le infundieron ese miedo. Es un miedo positivo, debo decir. Porque si te muerde, si te mata. Pero este niño de la India, el niño hindú, no le tiene miedo. Ahora, fíjense que el miedo se ejercita aquí. La fe se ejercita aquí. Por eso dice la palabra, no temáis, porque sabemos que Dios está con nosotros. No temáis. Ahora, el temor, si lo permitimos, cae al corazón y domina todo nuestro ser. Esa es la diferencia. Fíjense que la mente es la única diferencia aquí. La mentalidad del niño, ¿verdad? Y yo recuerdo yo pensando en este ejemplo, me acordé de mí. Yo tenía 5 años una vez, mi mamá y yo haciendo un pastel. Eso fue, creo que fue aquí en el Bronx, no recuerdo. Mi mamá le tiene pavor, fobia, temor a los ratones. Y ella, yo no sé cómo, pero está haciendo el pastel y un ratoncito pasó y ella brincó arriba de la mesa, yo no sé cómo. Y yo subí con ella.
Y digo yo, bueno, se ve, a lo mejor el animal es una fiera salvaje que nos va a comer a los dos. Yo siendo un niño, así pienso. Bueno, desde entonces no le tengo temor, o sea, no puedo pisarlo eso, pero me da como no puedo verlo, ese animal, porque crecí con eso. Mi mamá tiraba galillos. Cuando ella gritaba, dije yo, un ratón. Bueno, fíjense que fue algo aquí que se sembró y yo crecí con eso. Es por eso que es importante el diseño de la familia, porque el niño va creciendo no solamente con lo que el papá le dice, sino con lo que él ve que en su casa pasa. No basta con decir, no hagas eso, y el papá es borrachón. No mientas, pero no le digas que estoy aquí. O sea, esa es la diferencia, que es difícil el niño decir, pero ¿qué hago? Es más fácil para él pecar que obedecer. Lógicamente ya en su madurez, en su adultez ya tiene que decidir, pero crecen con ese problema. Ya venimos torcidos de fábrica, no nos falta que nos enseñen más cosas malas. El niño usted lo suelta y se va solo para la calle. Bueno, aquí vemos que la percepción de estos dos niños es diferente. Por eso es que la vida cristiana es tan importante, la palabra de Dios en nosotros. Cambio de mente es llenarnos cada día de la palabra para que nuestra percepción ya cambie. Ahora van a ver un punto más adelante muy importante acerca de la percepción. Aquí la diferencia que podemos ver es el molde. El niño fue moldeado con esta idea. Los niños son moldeados por los padres, vienen con la mente vacía, digo esto de forma positiva, no negativa, nacemos todos vacíos de mente y el papá comienza a instruirnos. Somos como un cuadro en blanco, el papá comienza a pintar allí. Esa es la idea de la crianza y la educación. Bueno, todos vinimos, y la palabra dice, los padres hicieron lo que pudieron en disciplina, pero eran consejos terrenales, ¿verdad? Los que no temían a Dios. En mi caso, yo no crecí en un hogar cristiano. Entonces, imagínense toda la basura que tiene que salir de nosotros. Toda la inclinación cultural, todo el deseo, anhelo, toda la idea o percepción que tenemos que no nos enseñaron cuando pequeño. Es por eso que cuando Dios da una orden hay que obedecerla rápido para que sacarle provecho. Porque fíjense yo 31 años, yo no era cristiano y tengo solamente 7 en el Evangelio. Imagínense la diferencia. O sea, es más lo que hay que sacar y limpiar y echar fuera que lo que debo recibir en el sentido de balance, ¿verdad? Bueno, Satanás utiliza el molde animal, terrenal y demoníaco, diabólico, es lo mismo. Lo animal ya vinimos torcidos. El niño, estudiamos la primera fase de 0 a 2 años, el niño está centrado en él. Y si el papá no le enseña que no se trata de él, que él no es el sol de justicia, ¿verdad? Que él no es el rey de la casa o la reina, sino que Dios es el rey, todo gira alrededor del Señor, y no le infunde el temor al niño de Dios, el niño va a crecer en soberbia y rebelde. Y va a hacer lo que él diga, y cuando no se le dé, a llorar. Y el papá, por no escuchar su grito, le va a dar lo que le pide. Y es por eso que vemos que ya viene de fábrica así. Satanás se aprovecha de eso y utiliza lo terrenal. ¿Se acuerdan? En la segunda fase dice que el niño comienza a desarrollar y a entender las cosas del mundo externo. Y el niño ve algo y reacciona a eso, a lo que ve. Y esa es la idea aquí del crecimiento. Y luego lo demoníaco. ¿Se acuerdan la última fase que es abstracta? Lo abstracto es lo invisible. Eso quiere decir abstracto, algo que usted no puede tocar. Una pintura abstracta de un artista es algo que usted no entiende. Pero abstracto es el aire, el olor. Eso es abstracto, la vida espiritual. Entonces ya comenzamos a imaginar cosas. Es por eso que ya un niño de 12 años piensa y mata a una gente. Porque se hizo una idea abstracta, algo que no ha sucedido, y mata a otro. Fíjense lo delicado que es la mente. Entonces aquí vemos que lo demoníaco es algo externo y abstracto que entra en nuestra mente, y si no tenemos discernimiento para discernir, no sabemos de dónde vino y lo obedecemos. Por eso dice Efesios, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es por eso que es importante. Los deseos de la carne, la voluntad de la carne, los pensamientos de la carne, era como vivíamos antes. Eso es contrario al primer mandamiento, si lo pueden ver. Amar a Dios con toda tu carne, si se puede decir, con toda tu voluntad y con todo tu pensamiento. Ese es el primer mandamiento. Bueno, aquí notamos esta palabra que está viciado en el verso, no sé si se movieron de Efesios 4:22. Creo que sí, ¿verdad? Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojaos quiere decir alejarse de
vaciarse, no volver otra vez a los rudimentos de nuestra vida pasada, no volver a alimentar lo que antes éramos. Imagínese esto, mis hermanos. Imagínese que usted se dé cuenta que su casa está llena de gusanos. Perdone el ejemplo que voy a usar. Es algo para que nos dé como ese sentir. Y usted dice, ay, la casa está llenando de gusanos. Y usted comienza con una pala a sacar y a limpiar. Y uno que está afuera comienza a esos gusanos por otro lado, por la ventana, a echárselo. Y usted limpiando y el otro los toma y vuelve y se lo pone en la casa. ¿Se imagina eso? Se lo puede más o menos, ¿verdad? Se puede entrar en la casa y ver los gusanos. Bueno, nuestra vida pasada tiene la idea similar. Debemos de despojarnos del hombre viejo y llenarnos del hombre nuevo. Por eso dice el texto, más vestidos del hombre nuevo, más adelante. Entonces, si seguimos sacando y permitimos cosas, es como que no estamos haciendo nada. Es por eso que la palabra santo significa separado de aquello que me puede llenar o influenciar del pecado. Entonces, estamos en un tiempo de despojarnos, echar fuera todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que yo hacía que a Dios no le agrada. Eso es limpiar la casa. Luego de vaciar, debemos limpiar porque quedan residuos. La palabra hace esto. Y luego llenarnos de la palabra y permanecer llenos de ella para que nuestra percepción cambie. Si usted se muda a China, todo su sistema perceptivo o de percepción va a cambiar. La comida, su idioma, va a aprender otro idioma, su sistema de cómo usted vive, las reglas, las leyes de civiles, todo cambia, ¿sí o no? Entonces, fíjense cómo usted se adapta al lugar donde está. Esa es la influencia externa. Entonces, la mente ahora, debemos de caminar siempre con la mente en el cielo. Caminando aquí, pero con la mente en el cielo. Por eso dice, debemos de mirarnos como ausente en cuerpo, pero presentes para con Cristo. Con la mente allá, por eso usamos el ejemplo de Moisés. Dice que él caminaba como mirando al invisible. Pero si borramos ¿se acuerdan del tema anterior? El peligro de quitar la mira. Bueno, si quitamos la mira, no podemos cambiar la percepción. Miren, todo esto consiste en que Dios no nos quiere dar conocimiento bíblico. No ese es el fin. El fin es que por medio de la Biblia, al nosotros aplicar, comencemos a mirar todo como Dios lo ve. A mirarlo con los ojos espirituales. Es un ejemplo más literal en el Antiguo Testamento, cuando estaba Eliseo, cuando se acercaban el ejército de Siria, y eran mucho más que los de Israel. Y estaba el siervo de Eliseo todo nervioso. Pero ¿por qué Eliseo no estaba nervioso? Porque su percepción era de Dios. Él sabía quiénes estaban con él. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Miren, antes de avanzar en ese ejemplo, la iglesia le da más énfasis a los demonios que a los ángeles. La iglesia no habla de ángeles. ¿Qué cantidad se llevó Satanás del cielo? ¿Quién sabe? La tercera parte. ¿Y qué quedó? 2/3 partes. Entonces, por cada demonio hay 2 ángeles que nos sirven a nosotros. Y podemos verlo en Mateo 4, cuando el Señor terminó de su ayuno, de la tentación, vinieron los ángeles y le ministraban. Perdón. Entonces, a veces como que se nos va la mente, si se puede decir eso. Bueno, el siervo tenía miedo. Ay, nos van a matar. Y me imagino a Eliseo, con toda humildad, lo miraba así, decía, no entiende, su mente está aquí todavía. Señor, ábrele los ojos. Y dice que le abrió los ojos y estaba lleno, repleto de carros de fuego. Ahora, pudiésemos caminar así porque ahora, en el nuevo pacto, Cristo dice, es más bienaventurado creer sin ver. Ahora tenemos que andar por fe, no por vista, sino por fe. Bueno, vamos a retroceder a Romanos 12. La palabra renovaos que leímos en Efesios 4:23 dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está hablando de renovar, hacer nuevo otra vez. Y está hablando del origen de donde salimos, de la presencia de Dios, de ver la percepción de Adán y Eva antes del pecado. Re significa otra vez, es renovar nuevamente. Fíjense lo que dice el texto. Ahora, si usted está tomando notas, escriba debajo de sus notas en Romanos 12, 1 y 2, operación y luego un poquito separado, o lo puedo poner ahí, operación y cooperación. Operación y cooperación.
Operación, cooperación. Acuérdense siempre, co significa al mismo nivel o juntos también, ¿verdad? O unidos aquí. Bueno, vamos a pensar en un ejemplo básico como un doctor y uno que va a recibir una cirugía. El doctor le va a hacer una operación, ¿verdad? El doctor lo va a hacer todo, pero el doctor necesita la cooperación del paciente. ¿En qué sentido? En que se tiene que acostar, tiene que presentar su cuerpo, si le dice no comas para hacerte una prueba de sangre. Esa es la cooperación. Ahora bien, tenemos que entender esto. Al cooperar, no estamos ayudando al doctor, nos estamos ayudando a nosotros. ¿Sí lo pueden ver? O sea, no estamos ayudando a Dios, estamos cooperando para que Dios pueda hacer el trabajo. Es como el niño corretón en la casa que le quiere la mamá dar la comida y el niño vuelta y corre la mamá con la comida en la mano. Y él le dice, niño, ven, ven. Él está pidiendo ¿su qué? Cooperación. Pero quien le está dando la comida, quien trabajó ese alimento fue el papá, quien se la está dando es la mamá. Pero el niño debe comérsela para que le haga efecto. Bueno, esa es la idea de Romanos 12, 1 y 2. Primero nos habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la cooperación. Ahora, ¿cuál fue la operación para que nosotros podamos cooperar? La justificación. Vamos a pensar en lo que Dios hizo. Operación. Dios nos dio su Hijo. Eso es solamente Dios. Aquí no cooperamos con nada. Nos dio su Hijo. Murió en la cruz, derramó su sangre y nos justificó para que podamos tener relación con Dios. Acuérdense, siempre que usted lea el Nuevo, no se le olvide el Antiguo Testamento, de cómo era, ¿verdad? De que la sangre era lo único que detenía la ira de Dios. Y si no se hacía todo conforme al rito, bajaba fuego, pero consumía a todos. Bueno, Cristo ahora nos abrió un camino nuevo y vivo por su sangre, ¿verdad? Ahora tenemos relación, tenemos paz para con Dios. Eso lo hizo Él solo. Bueno, luego nos dio su palabra, ¿verdad? Su palabra no es lo mismo tener una Biblia que Dios nos dé su palabra. Es una diferencia muy grande. Cualquiera, en los hoteles donde se está cometiendo adulterio, en las gavetas, hay Biblias. ¿Sí lo pueden ver? Entonces la Biblia en sí, el libro, no es milagroso. Es la palabra en mi corazón al obedecer. Entonces nos dio su palabra y ahora podemos entenderla. Y luego nos dio su espíritu. Acuérdense que vino su Hijo, nos predicó y nos dio su Espíritu. Ese es el orden. Justificación a través del Hijo, santificación por la palabra y glorificación en el Espíritu. Esa es la idea. Pero el Espíritu operó en todo tiempo. El Hijo opera en todo tiempo y la palabra opera en todo tiempo. Se aplica a los tres. Es individual y también unidos. Esa es la idea. Bueno, así como la mente y el corazón funcionan unidos, también separados. Porque el trabajo de la mente es pensar, discernir, razonar. El del corazón es sentir, decidir. Ahí habla de la intención, de la voluntad. Pero siempre están trabajando separados y a la vez unidos. Ok, es como un empleado que cada quien haciendo lo suyo, pero con un solo fin. Esa es la idea. Aquí vemos la operación. Esto todo lo hizo Dios. Pero ahora, en la cooperación, vemos lo que la palabra sinergia significa cooperar, ¿verdad? Bueno, número 1, ¿cómo cooperamos? Presentándonos a Dios en sacrificio vivo, ¿verdad? No muerto. No debemos ya morir porque ya Cristo murió. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es entregarnos en sacrificio vivo a Dios? Es muy fácil, lo voy a resumir en una palabra o en pocas palabras. Entregarle nuestra voluntad. Ya yo no decido, ya Dios decide por mí. Ahí lo resumimos para tener más básicamente un entendimiento. Entregarme o presentarme, porque el soldado cuando se presenta ante su general es para cumplir órdenes. ¿De quién? Del general o de su jefe. No se trata del soldado, él va a hacer lo que su soldado le diga. Aquí es la idea de presentarnos a Dios para que Él nos diga a nosotros qué hacer. Mi voluntad no existe ya, si somos cristianos. Ahora es la de Dios. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Bueno, número 2, santo. Y acuérdense que la voluntad aquí habla del corazón, si le pueden poner al lado a los que están tomando notas. Presentarnos de corazón
entregándole el corazón a Dios. Él decide por mí. Número 2, santo. Y santo implica separándonos de forma mental de la corriente del mundo, o del pecado, si podemos decir. ¿En qué sentido? Bueno, cuando la palabra dice que debemos de separarnos del mundo, no nos está diciendo que no nos unamos, o que no andemos, o que no visitemos gente no cristiana. No significa eso. Significa que si usted tiene un hermano, un tío, un primo, un amigo, un vecino, y está borracho, está drogado, usted puede relacionarse con él sin pecar. Pablo dijo, con los gentiles me bajo como gentil, con judíos me pongo al nivel de ellos, pero sin romper la ley. Entonces aquí la separación es aquí. Estoy con una persona que es malas palabras, pero yo no. Mi mente está en el cielo. Estoy con una persona que se emborracha, bueno, yo no bebo. Mi mente está con, mi cuerpo está con él, pero mi mente en el Señor, ¿verdad? Y el Señor me compartió esto, yo se lo compartí a mi esposa, y es algo que es práctico y nos ayuda mucho. Hay cosas que la Biblia no nos dice directamente, es bueno, es malo. Y el Señor me dijo esto, me dijo, cuando tú no tengas idea de que algo es bueno o malo, siempre invita a Cristo a hacer lo mismo que tú. Por ejemplo, por ahí dicen que beber no es malo, ¿verdad? Cristianos que dicen que no es malo tomar. No, la Biblia dice no emborracharse. Bueno, cuando te des un traguito, pregúntale, Cristo, ¿te puedes sentar conmigo y darte un traguito? Y si Él dice que no, eso quiere decir que tú no lo puedes hacer. Señor, ¿podemos ver esta película? Y si Cristo te dice no, quiere decir que no lo podemos hacer. Si invitamos a Cristo a hacer algo y Él dice no puedo, quiere decir tú no lo hagas. Esa es la idea de lo que Él me dio. Fue algo práctico, me dijo, siempre invítalo. A todo lo que tú hagas, invita a Cristo. Claro, es algo mental. Es algo que tú dices, Señor, acompáñame a hacer esto. Y Él te va a ayudar si no es contrario a su voluntad. Entonces, hay cosas que decimos, nos ponemos ropas y decimos, Señor, ¿te pondrías esta ropa tú? Esa es la idea. ¿Han escuchado? Es un término en inglés, luego lo voy a traducir para los que no saben inglés. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Han escuchado ese término? Hay una película que se llama así. Bueno, no deberíamos de pensar así. ¿Qué haría Jesús? Deberíamos de pensar más bien, ¿qué hizo Jesús? Porque ¿qué haría? Es algo abstracto, pero ¿qué Él hizo? Lo encontramos aquí. Y debemos imitar eso. Bueno, cerramos el paréntesis. Espero que le ayude. Punto 3, agradable a Dios. Ahora, eso es muy importante. Cuando yo leía este texto en el pasado, yo decía, Señor, ¿qué quiere decir agradarte? Y buscaba la palabra agradable en la Biblia y me salía Hebreos 11:6, que no podemos agradar a Dios sin fe. Y tiene que ver con eso, es cierto. Pero aquí lo que está implicando es glorificar a Dios. Hacer todo para agradarlo a Él. Eso es agradable a Dios aquí. Entonces, si podemos decir, ¿cómo cooperamos? Le entregamos la voluntad, separamos nuestra mente para Él y vivimos, y todo lo que hacemos en actividad, pensamientos, palabras, que solamente sea para agradarlo a Él. Esa es la idea. Ahora, es aquí donde podemos ahora ver el verso 2, que es lo que estamos estudiando. Eso solamente fue la introducción. Ahora vamos a hablar de la palabra. Verso 2. No os conforméis, ¿qué dice? Ahora, me preguntaba también por qué el texto dice siglo y no dice a este mundo, ¿verdad? A este sistema pecaminoso. Porque cada siglo, cada era, cada tiempo tiene lo que le llamamos una ola de modas, de cosas nuevas que salen, ¿verdad? Y cuando usted habla de historia, siempre se utiliza la palabra siglo. En tal siglo sucedió esto, en tal siglo pasaba esto, en tal siglo, y estamos viviendo en un siglo que podemos decir el siglo de la tecnología, el siglo donde el yoísmo ha crecido tanto. Y cuando vemos lo que está sucediendo ahora, nos manda a decir, no se conformen al sistema que ustedes ven en el mundo hoy. Esa es la idea del autor aquí a través del Espíritu. No sigamos una corriente porque en el mundo se usa. Bueno, se está usando esto, hay que ponerse a la moda, dicen por ahí, ¿verdad? Bueno, está diciendo no se conformen, no se moldeen. Ahora, fíjense el daño o la trampa satánica, así le voy a llamar. Voy a parecer aquí un cristiano rajatabla.
La trampa satánica del diablo, y es así que se debe ver, es que hay una moda de ropa, por ejemplo. Vamos a hacer algo bien simple. Unas ropas, salieron unas camisas que una manga sí, otra no. No sé, no lo dudo que ya haya por ahí esa moda. Y usted dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo? No tiene nada externamente o superficialmente hablando. No tiene nada de malo. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué sigue? Si sigues en esa corriente, bueno, está bien. Es cierto que no tiene nada de malo una camisa sin manga. Y es un ejemplo que estoy usando, pero luego, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que son escalones pequeños que nos van llevando y vamos permitiendo la moda, el siglo en la iglesia. Y todo lo que el mundo hace es buena idea para atraer a la gente. Fíjense cómo podemos, por eso dice el texto sabiamente, todo me es lícito. En otras palabras, puedes hacer lo que quieras. Lo que tú quieras puedes hacer, dice la palabra. Pero todo no edifica. Todo no edifica, ¿verdad? Y no te conviene. Entonces, no es que todo es del diablo. Lo dijo Pablo en Romanos 14, no todo es en sí malo. Es el corazón y lo que le damos como inclinación a eso. Ese es lo que significa aquí cambiar nuestra mente, ver las cosas como Dios la ve. Sí, mi hijo, eso no está mal, pero ¿a dónde te va a llevar eso? Es que me gusta, sí, pero no vivimos para agradarnos a nosotros, sino a Dios. Y nos va a pedir cosas el Señor que no nos agradan, pero como vivimos para agradarlo a Él, está bien que no nos agrade, eso está bien. Y es así, mis hermanos, como se cumple la famosa pregunta, ¿quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida? Es un dicho muy egoísta. Quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. No se dice así. Quiero conocer la voluntad de Dios para entregarle mi vida. Esa es la idea. Y aquí comienza, presentando el cuerpo en sacrificio vivo. Aquí está mi voluntad, Señor, ya no mando yo. Luego, santo, separado nuestra mente del mundo, de las cosas terrenales. Y tercero, todo lo que yo hago no es para agradarme yo. Pero le voy a decir algo, Dios es tan sabio que si mi rey reina, todo estará bien. ¿Sí o no? Ese es el efecto de nosotros estar bien, de que mi rey es el que reina. Si un rey justo reina, ¿qué hay en la ciudad? Abundancia, prosperidad, paz. Ese es el resultado de... Pero mi búsqueda y mi bendición, es aquí el cambio de mente. Si usted va a hacer un cambio hoy, esa es la idea. La única bendición que debemos buscar, es que Dios sea glorificado. Es la única. Aunque no me dé más, aunque no me supla más, aunque no me dé lo que yo le pido, seríamos adoradores en espíritu y en verdad, aún nos quite todo, siendo perseguidos, aunque me quite el trabajo, aunque pase hambre, ¿seríamos cristianos? Esa es la pregunta para saber dónde andamos. ¿Sería yo cristiano todavía aunque todo se hunda? Y si no, no somos hijos de Dios. Créanme, mis hermanos, porque el hijo no ama a su padre por lo que le da, sino porque es su padre. Y todo lo que debemos hacer, ese es el cambio que debemos hacer, cambiar esta idea que lamentablemente la misma iglesia nos ha infectado con esto. No es el mundo, es la iglesia que nos ha inyectado con esto. Dios te quiere bendecir, Dios tiene un plan para ti, Dios te ama, Dios a ti. Y la gente llenándose de más orgullo, y no se humilla. Y nadie quiere lavar un baño en la iglesia, ni barrer. No, Dios me llamó a mí a las naciones. Y no entienden, mis hermanos, porque su mente no está cambiada. Bueno, aquí vemos someternos a Dios en cuerpo, alma y mente, o mente y alma. Cuando entregamos todo esto, es donde comienza, no sé si esto es buena noticia o mala para usted, es donde comienza la transformación. Entonces decimos, wow, pero yo ni siquiera he dado una parte de lo que me está pidiendo la palabra, entonces por eso es que no he cambiado. Ahí comienza la transformación. Cuando yo le entrego mi corazón al Señor, al doctor, aquí estoy. Y necesitamos una anestesia espiritual, ¿verdad? Para morir. El doctor tiene que matar al cuerpo con la anestesia para que no se mueva y no sienta. ¿Sí lo saben? Para poder hacerle la operación. A veces estamos allí, Señor, vengo ahora. Está bien, vete. Al otro día venimos, Señor, trata con mi vida y mi corazón, aquí estoy. Cuando el Señor saca las pinzas, vengo ahora, Señor. Y no nos entregamos, no nos quedamos en la camilla para ser transformados. Aquí transformados está en imperativo, es un mandamiento, pero
de una forma misteriosa. Lo digo así porque es difícil cuando tú ves en gramática un mandamiento que no eres tú que lo vas a hacer. No sé si me entendieron. Está raro que Dios te dice, por ejemplo, cuando dice lamentad y llorad, y uno dice, Señor, pero un mandamiento raro, ¿cómo voy a llorar por algo que no me duele? Exactamente, debe dolerte para que puedas llorar. Entonces, la transformación no somos nosotros que la vamos a hacer. Nosotros estamos en el verso 1. Ya nosotros cooperamos con entregar la voluntad, separar nuestra mente del pecado y vivir para agradarlo a Él. Entonces transformamos nuestra mente. Por eso es que el texto dice, transformaos por medio de la renovación, y quiero enfatizar en esto, de vuestro, no dice conocimiento, ¿verdad que no? Entendimiento. Ahora, entendimiento es dos cosas, es inteligencia y sabiduría, pero está hablando de la forma de ver las cosas, está hablando de la percepción, es el entendimiento. Por ejemplo, si yo le digo a usted, ¿se imagina usted volando un avión? Usted dice, sí, me imagino, ¿verdad? Pero usted no entiende lo que implica eso. No entiende, ¿verdad?, cómo manejarlo, los botones. Usted lo sienta y le da más miedo todos los botones que la misma altura, de tanto que son. Tic, 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 tic. No sé ni cuál de todos, ¿verdad?, a darle. Pero vemos que allí no hay entendimiento. Puede haber un conocimiento. Usted puede leer un libro y le dice para qué sirve cada botón, pero usted no entiende lo que implica manejar ese avión. Quiero que pongan atención a esta palabra. Dice, para que vuestro entendimiento sea transformado. Para simplificar esta idea, es lo que le pasó al siervo con Eliseo. Él no dijo, ahora conozco. Él dijo, ahora entiendo. Eso fue la idea. Ahora entiendo, Señor, pero primero hay que creer, primero hay que entregar, primero hay que darle el corazón, la mente y el cuerpo para que Dios nos pare en el, vamos a decir, en el reino espiritual o celestial o en la región espiritual para ver todo desde el lente de Dios. Si no lo vemos así, nada tiene sentido. No podemos ser cristianos, es que el pastor dijo, es que así dicen en la iglesia, es que así dice la Biblia. Sí, debemos obedecer todo eso, pero con entendimiento. Debemos de responder con un entendimiento personal que se llama convicción. Ahora, fíjense esto, eso es poderoso, mis hermanos. Yo espero que el Espíritu le esté ministrando a cada uno individual. La transformación aquí, mis hermanos, de cambiar el entendimiento es lo que va a permitir que ya usted no vea el dinero como lo ve el mundo, su esposa, su esposo como lo ve el mundo, las cosas materiales como lo ve el mundo, sino que usted va a ver el verdadero sentido de lo espiritual y lo terrenal. Es ahí donde va a cambiar. Por eso dice el texto más adelante, para que comprobéis. Miren, si a usted le regalan dos joyas, ¿verdad?, una de oro y otra no, usted se la entregan, dice, ¿cuál quieres?, ¿verdad? Se ven muy lindas, pero permítame examinar a ver cuál es de oro y cuál no. Entonces, mediante el examen con el fuego, etcétera, usted va a comprobar cuál es mejor. Cuando usted comprueba cuál es la mejor, ¿qué usted hace? Usted se queda con la falsa, ¿verdad? No, con la que es de oro, porque usted acaba de comprobar. Bueno, cuando Dios cambia nuestra percepción, nuestro entendimiento, es donde verdaderamente comprobamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esto implica sufrir, porque lo bueno no quiere decir que es lo que me hace sentir bien. Si no, piensa en las dietas, en los ejercicios, etcétera, etcétera. Cuando va a escoger un plato de comida, si usted le llama la atención, ya conocen la dieta del brócoli, ¿verdad? O la de la carne frita. ¿Cuál es la buena? La de brócolis. ¿Pero cuál a usted le gusta? Lógicamente la carne frita. Pero aquí, hablando de lo bueno, lo agradable y perfecto, es hablando de lo que conviene, de lo que nos lleva a la vida eterna, de lo que agrada y glorifica a Dios. Aunque a mi carne no le gusta. Incluso lo leímos, dice que lo que le agrada a Él, no a nosotros. Entonces vemos aquí, amados, cómo vemos el cuerpo sacrificio vivo es negarnos para Dios y llevar ese cuerpo para instrumento de Dios. Santo es ausente de este mundo. ¿Podemos vivir ausentes, como que no estamos aquí, pero aquí estamos? Caminar así como, ¿verdad? ¿Dónde estabas? No, estaba en otro mundo.
caminar así como vendidos, como dicen por ahí, pero para el Señor. Esa es la idea de la fe, llenos de la palabra en la mente. Agradable es vivir en adoración, que todo lo que me satisface es agradar a Dios. Todo lo que quiero vivir es hacer para su gloria. Todo lo que hago es para que Él se ponga contento conmigo y pueda decir, como dijo en Jesús, ese es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Esa es mi hija amada en cual tengo complacencia. Y aquí es lo que vemos, todo para su agrado. Bueno, vamos a ver 3 textos proféticos que se han cumplido en nosotros. Isaías 55:8. Isaías, estamos ya acabando. Isaías 55:8. En este texto, el Señor dice algo que parece imposible. Algo que uno diría, bueno, es lógico lo que dice Dios, y lo toma, si uno no ve el orden bíblico, hasta lo desecha, porque dice, bueno, Dios lo sabe todo, nos sometemos a lo que Él diga. Pero vamos a ver en esos textos, vamos a ver que Dios quiere que caminemos como Él camina y que pensemos como Él piensa. Fíjense lo que dice verso 8. ¿Están ahí? Isaías 55, ¿verdad? ¿Sí? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora, ¿notaron que no dice mi conocimiento? Porque podemos adquirir conocimiento bíblico. Dice mi forma de pensar, mi forma de caminar. Quiero enfatizar, ustedes no saben cómo yo pienso, no piensan como yo. ¿Se acuerdan de Jesús que le decían algo y no se imaginaban cómo iba a contestar? ¿Se acuerdan de Josué en Josué 5:15 cuando se le aparece el ángel del Señor y le dice, ¿con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Y esa pregunta parece ser como que no hay otra salida de contestar una de las dos. Y le dice el ángel, no, en ninguna de las dos. Y eso me impacta porque yo digo, ¿cómo no podemos, mi padre dice pegarla? Pegarla es acertar con el pensamiento de Dios. ¿Cómo es que no podemos nunca? Y uno dice, wow, Señor, pero si no es por aquí, es por aquí. Y el Señor te dice, no, ninguno. Y le dice Josué, ¿con quién estás? ¿Con ellos o con nosotros? Y el ángel le dice, no, sino que como príncipe de Jehová he venido. Al contrario, estaba a favor de los dos, porque Rahab se encontraba en Jericó, y si él hubiese dicho con ustedes, Rahab hubiese sido enemiga. ¿Sí o no? Y Rahab pertenece al linaje de Jesús. Increíble lo que Dios hace. Bueno, aquí el texto dice, mis pensamientos como yo pienso, no es como ustedes piensan, ni mis caminos. Ahora, ¿vieron el orden? Pensamiento, caminos, como pienso, así ando. ¿Lo vieron ahí? Vamos a Jeremías 31:33 para ver el cumplimiento de esto. El cumplimiento no, perdón, la promesa. El Señor nos acaba de dar una verdad absoluta. Pero ahora en Jeremías promete algo acerca del pacto. Jeremías 31, verso 33. Y fíjense lo que dice. Me dicen amén, por favor, cuando lleguen. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aunque leemos Israel en el Antiguo Testamento, estamos los gentiles incluidos. Lo pueden ver en Romanos. Es Dios de Israel, de los judíos y gentiles. Dice, después de aquellos días. ¿Cuáles días? De la venida del Mesías. Dice Jehová, daré mi ley, ¿dónde primero? En su mente. ¿Por qué primero en la mente? Porque de ahí es donde todo inicia. Si no hay nada en la mente, incluso cuando una persona, el papá le dice, el papá imprudente, ¿verdad? Le dice al hijo, ¿por qué haces eso? Es que no tiene nada aquí, no tienes nada aquí. ¿Se acuerdan de ese regaño? Es que, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Por qué no dijo qué tienes en el corazón? Porque reaccionamos conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora, la ley en la mente está hablando del entendimiento espiritual de Dios. Y escribirla en su corazón es el anhelo. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y luego dice, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo, ¿verdad? Ahora, eso es una promesa que ustedes vieron allí. Leímos en Isaías que el Señor dijo, ustedes no piensan como yo, ni caminan como yo.
Pero aquí viene una promesa que dice, pensarán como yo y caminarán como yo. Vamos a ver esa promesa cumplida. Primera de Corintios 2. Primera Corintios 2:9. Cuando en Isaías 55 Dios dice, ustedes no piensan como yo ni caminan como yo, está hablando de que el hombre no tenía la capacidad ni de entender, ni de percibir, de nada de cómo Dios opera, cómo Dios piensa. Pero fíjense lo que dice el verso 9 de Primera de Corintios 2. Asegúrense que está en Primera de Corintios. ¿Están allí? Dice, antes bien, ahora, antes de eso viene hablando del conocimiento, humano, del intelecto del hombre. Y luego dice, antes bien, como está escrito, está hablando aquí del Antiguo Testamento, cosas que ojo, ¿qué dice? No vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Ahora, quiero que vean aquí tres partes. Ojo no vio. ¿Se acuerdan del niño de 0 a 2 años? ¿Cómo aprende? Relacionando con lo que ve el mundo externo. Bueno, nunca desde la niñez hemos visto lo que Dios está haciendo a través de nosotros, ¿verdad? Nunca hemos oído. Luego vemos que el niño aprende por medio de repeticiones y lógicas conforme su papá le va instruyendo, ¿verdad? Bueno, luego dice, ni han subido. En otras palabras, ni se ha imaginado el hombre. Esa es la idea de ni han subido. Fíjense que dice subido, porque está hablando de lo terrenal, de la incapacidad de nosotros. Luego dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora quiero decir esto. Cuando la palabra dice para los que le aman, así como dice y para los que le aman, todas las cosas ayudan a bien. Para los que le aman se resumen entregando el corazón, la mente y haciendo todo para su gloria. Esa es la idea aquí, para los que me aman. Esa es la implicación. Tremendo desafío, ¿sí o no? Verso 10. Pero Dios, acuérdense de Isaías 55, ¿ok? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y luego dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Fíjense que esto está conectado a Isaías 55. Ahora andamos en la percepción de Dios, en sus pensamientos y en sus caminos. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, en otras palabras, el espíritu anticristo, ¿verdad? Sino el espíritu que proviene de Dios. Oigan bien, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahora fíjense lo que dice, la cual hablamos, o también hablamos, no con palabras enseñadas. Acuérdense que hablamos del crecimiento del aprendizaje terrenal. Dice, por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando. Aquí es discerniendo, dividiendo, o sea, separando lo bueno y lo malo, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, aquí es el no creyente, el no cristiano, el no nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo que Dios te dice que le dé la otra mejilla? Que me lo diga a mí. No percibe, no tiene la percepción de Dios. No ve todo el panorama que al recibir el oprobio del mundo está amando, se está sometiendo. Y es posible que se gane esa alma para Dios. Por eso Jesús lo dio todo por amor a nosotros. Debemos tener esa percepción. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué dice? Locura. ¿Qué es locura? Lo que no conocemos. ¿Se acuerdan a Nicodemo? Le dijo, ustedes predican lo que saben, ustedes entienden lo que han visto, ¿verdad? Y no reciben nuestro testimonio. Nadie ha subido, sino el que descendió. En otras palabras, Nicodemo no podía saber, por más Biblia que supiera, las cosas de Dios, si el Espíritu de Dios no estaba en él. Esa es la idea de la pregunta de Jesús. Dice, son locura y no las puede, es imposible entenderla, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquí el espiritual es aquel que ha cambiado su mente, que anda por la palabra de Dios, que ahora mira a través de los ojos de Dios.
Dice, juzga todas las cosas. ¿Cómo todas? ¿Se acuerdan de Adán y Eva antes del pecado? No juzgaban todo, juzgaban lo bueno. Cuando se le abrió su pensamiento, entonces cayeron en lo malo y no podían juzgar lo bueno ahora. Esa es la idea. Pero ahora nosotros tenemos las dos. Ahora sabemos lo bueno y lo malo. Por eso dice, mas el espiritual juzga todas las cosas, lo bueno y lo malo. Pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque el espiritual escoge lo bueno. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? En otras palabras, ¿cómo podemos estudiar la mente de Cristo? Por un libro. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, nosotros somos transformados para, oigan bien, para, y aquí cuando dice comprobar, volviendo al texto de Romanos 12, perdón que no le especifiqué, Romanos 12, dice, somos transformados para comprobar, para comprobar. Comprobar aquí es verificar, confirmar la veracidad, exactitud o condiciones de una cosa. Es cuando examinamos algo. Y una vez tomamos la percepción de Dios, miramos como Él mira, pensamos como Él piensa, caminamos en sus caminos, entonces decimos, este es el camino de la verdad. Y luego dice, para comprobar la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, y conoceréis la verdad. La verdad no se encuentra en una palabra, no se encuentra en conocimiento de la Biblia, se encuentra es en la persona de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, entregando el corazón, separándonos en mente para Él y viviendo solamente para agradarlo a Él. Esa es la libertad que recibimos cuando conocemos la verdad. Esa es la verdad fundamental del cristianismo. Vivir solamente para su gloria nos hace libres. Nos hace libres, porque el Rey ahora que servimos no es un dictador, no es abusivo, sino que es sobreabundante, es bendito por los siglos de los siglos, y cuando hacemos lo que Él dice, todos en consecuencia somos bendecidos. Amén. Cierren sus ojos, por favor. Amantísimo Dios, Padre de gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos, por instruirnos, por mostrarnos tu favor, por darnos esta enseñanza que va más allá de nuestro entendimiento. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos entregar todo a ti, Señor. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestro agrado a ti, Señor. Que ahora vivamos para el único agrado de tu gloria, de tu presencia, y que cada día, Señor, podamos crecer en esto. Yo te pido, Señor, que todos podamos venir ante ti, Señor, con este entendimiento, Padre. Te pido, Señor, por mis hermanos que han escuchado esta palabra, que podamos cada uno de nosotros responder a esto que hemos aprendido, entregar mi corazón, ya no me gobierno, ya no mando yo, entregar mi mente, separarla para ti en santidad y vivir solamente para agradarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, amados.